Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos esta mañana. Y bueno, pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Les traemos un cariñoso saludo de la iglesia en Veracruz. Ayer estuvimos allá con el hermano Francisco, el hermano Alberto Espinosa, hermano Francisco Garrido, hermano Samuel Torres. Y bueno, pues celebraron su 44 aniversario y estuvimos allá también, hermanos, para hacer la clausura del ciclo escolar de este año, el SECAM. Y bueno, pues damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos bendijo grandemente. Y les saludan los hermanos con todo cariño. Gloria a Dios. Vamos a meditar esta mañana, hermanos, en la palabra del Señor. Y bueno, yo estoy invitándoles, por favor, abramos nuestras Biblias. Gloria a Dios. En el Evangelio de Dios según Mateo, vamos a dar lectura a la palabra del Señor esta mañana, con la ayuda de Dios. Gloria al Señor. En el capítulo 4, hermanos, capítulo 4, vamos a estar esta mañana leyendo. Gloria a Dios, Cristo vive, a su nombre sea la gloria. Capítulo 4 del Evangelio de Dios según Mateo, y vamos a leer los versículos del 12 hasta el 25. Gloria a Dios, capítulo 4 del Evangelio de Dios según Mateo, y estamos leyendo los versículos del 12 al 25 para la gloria del Señor. ¿Están gozosos, hermanos? Gloria a Dios. Cristo vive. Gloria a Dios. Si estamos listos, dice así la palabra de Dios, mis amados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red a la mar, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando en el acto las redes, le siguieron. Y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante el barco y a su padre, le siguieron. Rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos y paralíticos, y los sanó.
Y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte del Jordán. Padre, esta mañana te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que nos ayudes a entenderla. Esta mañana estamos aquí, Señor, y te damos gracias por el privilegio, por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en tu casa. Porque estar en tu casa, Señor, oh Dios mío, gracias, Señor, porque aquí envías bendición y vida eterna. Señor, en tu casa está tu presencia, Señor, primeramente por tu presencia gloriosa. También, Señor, porque en tu casa hay alimento, hay bendición, hay liberación, hay sanidad. Señor, hay bendición porque tu presencia está. Señor, esta mañana pues te rogamos que nos bendigas, Padre, y que nos ayudes a entender tu palabra, tu voluntad para nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos, su lugar. Bien, a veces escuchamos de alguna manera cuando recurrimos a buscar empleo o tenemos necesidad de buscar un empleo, recurrimos a veces a la sección, ¿verdad?, de empleos, ¿verdad?, del periódico, o buscamos de alguna manera, hermanos, preguntamos con los vecinos, con la familia, y tratamos de pues preguntar si hay de alguna manera empleo. Bien, ¿cuántos están sin trabajo esta mañana, hermanos? ¿A cuántos les falta empleo? ¿No, hermanos? ¿Todos tenemos empleo? ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Porque, bueno, esta mañana hay una solicitud, tal vez tiene su empleo y qué bueno. Pero esta mañana el Señor hace un llamado a cada uno de nosotros. Y desde luego, si estamos trabajando, si estamos ocupados, gócese, ¿verdad? Pero si no está haciendo nada, bueno, no se quede más ahí sentada, sentado, es decir, sin hacer nada. El Señor nos ha llamado para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca para siempre. En el único lugar donde nunca hay desempleo es en la obra de Dios, en la obra más grande, en la obra más hermosa, en la obra mejor pagada. Amén, hermanos. En la obra, hermanos, que permanece para siempre. Y ahí siempre hay necesidad, hermano. Siempre hay lugar para todos. No hay desempleo. Así que, bueno, esta mañana anótese, hermano, porque el Señor está llamándole. Esta mañana, mis amados, nuestro tema precisamente es ese: respondiendo al llamado del Señor. ¿Respondiendo a qué? A ver, hermanos, ¿cuántos hemos respondido? Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Pero si usted se siente así como que está de vacaciones, porque a veces nos tomamos nuestras vacaciones, ¿a poco no? No quiero hacer nada, no, allá que lo hagan los hermanos, ¿verdad? Y a veces nos tomamos unas vacaciones bien largas, me refiero, ¿verdad?, al trabajo espiritual, y decimos, no, pues allá que lo hagan los hermanos. Esta mañana, hermanos, el llamado es para usted. Respondiendo al llamado del Señor. El Señor, en este momento, Él había terminado su ayuno, había estado permanecido en el desierto, como nos dicen los versículos anteriores, y había ayunado 40 días y 40 noches, gloria a Dios. Después de esta etapa, él pues había sido tentado, ¿verdad? Y nos dice aquí nuevamente que Satanás llegó y le dijo, lo primero que le dijo,
si eres hijo de Dios, di que estas piedras, ¿qué? Se hagan pan. Muy bien, qué bueno que estamos aquí, hermanos. Di que a estas piedras se hagan pan. La primera tentación, y es porque él tenía hambre, nos dicen los versículos anteriores. Dice el versículo 2, y había ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo ¿qué? Hambre. Bien, el diablo entró por ese lado, por ese flanco, y entonces lo primero que le dijo al Señor, si eres de veras, si eres hijo de Dios, bueno, pues di estas piedras que se hagan pan. Bien, hermanos, el Señor es todopoderoso, y no solamente a esas pequeñas piedras que se encontraban ahí, sino toda la tierra y todos los planetas, si quisiera, ¿verdad?, los hubiera convertido en pan para Él. No hay ninguna cosa imposible. Gloria a Dios. Amén. Pero, hermanos, aquí era el ataque del enemigo, y entonces la respuesta es, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto tenemos que tomarlo en cuenta, hermanos. Primero, ¿cómo tenemos que resistir al diablo? Aquí el Señor estaba resistiendo. Dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo lo vamos a resistir? Con la palabra. Así es, hermanos. Físicamente nosotros no podemos contra él, pero en el nombre de Jesús dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. Amén, hermanos. Entonces, esto es importante. Mis amados, vamos siempre a rechazarlo, a repeler el ataque con la palabra. Y esto estaba escrito, hermanos, nos dice, escrito está. Gloria a Dios. Deuteronomio 8:3. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 8:3, por favor. Gloria a Dios. ¿Alguien lo tiene por ahí? Puede leerlo. Gloria a Dios. Deuteronomio 8:3. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Amén. Entonces, ¿cómo, hermanos, cuál fue la forma de rechazar? Con la palabra, hermanos. ¿Dónde estaba escrito? En Deuteronomio, estaba en la palabra. El siguiente, hermanos, es que la siguiente parte es que dice, gloria al Señor, dice aquí, entonces el diablo pasa a la santa ciudad, le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y hermanos, el diablo conoce la palabra, pero la tuerce, es para su propia condenación. Para él ya no hay remedio. Decía una ocasión una hermana que ya partió con el Señor, ay, hermano, este diablo no tiene misericordia. Es cierto, hermanos, él vino para hurtar, matar y destruir, y él no perdona a nadie. Así que, hermanos, tenemos que estar bien alertas y conocer la palabra. ¿Cómo lo vamos a resistir? ¿Cómo lo vamos a rechazar? Con la palabra. Esta segunda tentación nos dice aquí, dice, y Jesús le dijo, escrito está, versículo 7, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Amén, hermanos. Y por la tercera es, otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo
servirás. Escrito está. Recuerden, hermanos, que el diablo tuerce las escrituras, miente, ¿verdad? Y esto es lo que sucedió en el principio con Eva, porque le dijo la serpiente a Eva: no morirás, no moriréis. Antes sabe Dios que el día que comieren de este árbol serán abiertos vuestros ojos, ¿verdad? Y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Eva pudo haber vencido, ¿cómo, hermanos? Con la palabra. Dios me ha dicho que no debo comer y no comeremos en el nombre del Señor. Y entonces no tuviéramos todos los problemas que ahora tenemos, ¿verdad? Pero no fue así, hermanos. Ella accedió y entonces cayó en transgresión. Hermanos, de la misma manera nosotros somos llamados primero para obedecer al Señor. Gloria a Dios. Y recordar que tenemos que escuchar su voz, escuchar su palabra y obedecerla. Amén, hermanos. Pero también tenemos que usar, es decir, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para repeler las agresiones del diablo. Amén, hermanos. Y entonces la última parte es y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó. Hermanos, dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén, hermanos. ¿Cómo lo vamos a resistir? Con la palabra. Amén, hermanos. Con la palabra. Rechazando en el nombre del Señor toda la tentación que el diablo pone. Y esto es parte, hermanos, de lo que tenemos que recordar. Somos llamados, atendiendo el llamamiento, hermanos, del Señor, respondiendo al llamado del Señor. Pero tenemos que recordar que sin Él nada podemos hacer, hermanos. Separados de Él nada podremos hacer. Que si ignoramos la palabra del Señor, erraremos. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, por eso, hermanos, que tenemos que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros, en nuestros corazones. Amén, hermanos. De tal manera que tengamos la espada del Espíritu siempre lista para responder y repeler los ataques del diablo. Y dice: el diablo entonces le dejó. Y dice: resistid al diablo y de vosotros, ¿qué? Huirá. Amén, hermanos. Bien, llamados respondiendo al llamamiento del Señor. Él había tenido este momento, pero ahora dice que él había, probablemente ya hemos dicho, ayunado 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Enseguida, hermanos, cuando el diablo se va, es derrotado, porque el diablo está derrotado, hermanos. El diablo está derrotado. Cristo lo venció en la cruz. Amén, hermanos. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Así que, mis amados, nosotros tenemos que recordar que en el Señor somos más que vencedores. Porque a veces pensamos que cualquier cosa que sucede, decimos, es el diablo. Y a veces le damos tanta importancia que pues es el diablo. El Señor lo reprende, hermanos. El diablo está vencido. Solo que tenemos que tener en cuenta que nosotros, cuando Él venga para tentarnos, porque dice que anda en derredor nuestro, ¿verdad? Cual león rugiente, mirando a quién devorar. Pero si nosotros estamos bien preparados con la palabra, entonces Él huirá, porque no puede resistir la palabra. El Señor nos ha llamado para ser más que vencedores. Amén. Llamados respondiendo al llamado. Nos ha llamado para ser más que vencedores, nunca derrotados. El problema es a veces, hermanos, que nos sentimos derrotados y decimos: ay, el diablo me ganó. Y el diablo.
El Señor los reprenda, hermanos. Miren, dice que si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Amén, hermanos. Lo que tenemos que hacer, bueno, si fallamos, sí, Señor, fallé, y recordemos lo que sucedió con David, ¿verdad? Dice que él recurrió y dijo, el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades, la multitud de tus piedades. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, llamados para ser más que vencedores. Punto 1, para obedecer su palabra. Punto 2, para ser más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Y continuamos, mis amados, respondiendo al llamamiento. A todo esto, hermanos, entonces primero encontraremos que entre estos puntos está, el Señor hizo el llamado a sus discípulos, y nos dice aquí que Él empieza, gloria a Dios, desde Galilea, mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Mis amados, en primer lugar, el llamado a todas las naciones, a todas las personas, a todos los hombres y mujeres de la tierra es, ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Gloria a Dios. Así que esta mañana el primer llamado es: arrepentidos. Amén, hermanos. Arrepentidos. Hemos dicho, obedeciendo al Señor, obedeciendo la palabra. Bendito sea el nombre del Señor, recordando que el Señor tiene poder, que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y porque el diablo dice: tú no, ni pienses que vas a ser salvo, eres bien pecador, eres bien pecadora, no, ni pienses. Pero el Señor nos dijo, ¿verdad?, que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. A su nombre. Así que esta mañana escuche al Señor. Y entonces nos dice aquí que el primer llamado es al arrepentimiento. Y Él ordenó, hermanos, que se predicase en todos los lugares del mundo, en todas las naciones, en todos los pueblos, y a toda la gente, a todas las personas, a toda la humanidad, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Amén, hermanos. Y el perdón de los pecados. Punto 1, entonces, llamados, atendiendo al llamamiento del Señor, y esto es al arrepentimiento. Tenemos que tener en cuenta, primero, hermanos, que tenemos que estar en paz con Dios. Nuestro tema de hace 8 días o de hace 15 días, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda del tema de hace 8 días? Un premio, hermanos. ¿Perdón? ¿Sí se acuerdan? La paz de Dios para que haya armonía. Muy bien, hermano. Bueno, hermano, nuestro tema fue, gracias, hermano, es correcto, pero en sí nuestro tema se trató conservando nuestra armonía con Dios. Amén, hermanos. Y para conservar nuestra armonía con Dios necesitamos estar siempre en comunión con Dios. Para poder estar en comunión con Dios necesitamos recurrir siempre a examinar nuestra vida, y si hay algo que tenemos que quitar, que tenemos que dejar, pues arrepentirnos. El arrepentimiento significa cambiar de dirección. Si vamos en el camino ancho, el camino equivocado, cambiar de dirección. Arrepentirnos, volvernos de nuestros malos caminos, de nuestros malos pensamientos. Y esto es el primer punto del llamamiento del Señor. Él predicó, dice, y cuando Jesús
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación. Gloria a Dios. Y en sí, hermanos, hoy es la predicación del Evangelio. Arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bien, hermanos, entonces Él llama a la gente al arrepentimiento, y nosotros tenemos que predicar siempre el arrepentimiento, ¿verdad? En todos los lugares, a nuestra familia, en donde quiera que nos encontremos, tenemos que estar predicando siempre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Como que no estamos muy convencidos. ¿Sí, hermanos? A ver. Que se predicase en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y esto es, somos llamados para predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es decir, anunciar, ¿verdad? Decirle a las personas que deben arrepentirse, que deben venir al Señor Jesucristo, aceptarlo como su único y suficiente Salvador, volverse de sus malos caminos y volverse al Señor, y confesando sus pecados al Señor. Que esto es lo que trae propiamente, hermanos, el perdón. Decimos, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay salvación. Y si no hay salvación, estamos perdidos. Por eso la gente que tiene una religión, cualquiera que sea, bueno, ellos dicen, tengo mi religión, sí, pero no, ni se han arrepentido, no hay arrepentimiento, no hay perdón, y por tanto no hay salvación. Están perdidos. Que tienen la religión más que agrupa a mucha gente, a mucha multitud, pero están perdidos. Nosotros esta mañana, hermanos, por la gracia de Dios, sabemos que el Señor nos llamó a arrepentimiento, y estamos aquí porque le hemos aceptado por la fe como nuestro único y suficiente Salvador. Amén, hermanos. Y que nuestros pecados han sido perdonados. Amén. A su nombre, Cristo vive. Entonces nos gozamos, hermanos, porque hemos vencido en el nombre del Señor. ¿Cómo? Sabiendo que el Señor dice, gloria al Señor, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos. Entonces, esto es el paso al arrepentimiento. El Señor predicó el arrepentimiento, y nosotros somos llamados primero para arrepentirnos, para siempre estar, hermanos, en comunión con el Señor, que nuestra relación con Dios esté en armonía, y que de tal manera, hermanos, que podamos así ser instrumentos útiles en las manos del Señor, de tal manera que, bueno, y estemos siempre viviendo en victoria. Amén, hermanos. Gloria a Dios, Cristo vive. Bien, hermanos, el siguiente punto es, entonces, somos llamados para arrepentimiento, ¿verdad? Porque en el arrepentimiento hay conversión, ¿verdad? En el arrepentimiento, significa que nacemos de nuevo. Gloria a Dios. Y le dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez, porque el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y hermanos, sin arrepentimiento, sin confesión de pecados, no hay nuevo nacimiento. No es posible. Por eso la gente, hemos dicho, que piensa que es religiosa, que sirve según a Dios a su manera, pues están perdidos. ¿Por qué razón? Porque no hay nada de esto, no hay un nuevo nacimiento, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Por eso, mis amados, entonces, solamente para pasar al siguiente punto, el Señor empezó predicando el Evangelio y dijo, arrepentíos y creed al Evangelio. La persona tiene que creer en el Evangelio. ¿En qué tienen que creer, hermanos? Nosotros somos llamados para predicar el Evangelio. ¿Sí o no, hermanos? Así es, somos llamados para predicar el Evangelio.
Marcos 16, ¿qué dice? Gloria a Dios. A ver, lo leemos, hermanos. Somos llamados a predicar el Evangelio, atendiendo el llamado del Señor. Gloria a Dios. ¿Ya, hermano? ¿Ya lo encontró? Gloria a Dios. Bien, nos dice así Marcos, nos dice de la siguiente manera, y lo leemos, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Cristo vive. El versículo 14 dice: finalmente apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren, hermanos, entonces somos llamados para predicar ¿qué? El Evangelio. El Señor llamó a estos dos, a los primeros que al Señor determinó, ¿verdad? Como fueron, gloria al Señor. Dice que: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, estamos volviendo al 4 y al 18, y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran ¿qué? Pescadores, estaban trabajando. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando en el acto las redes, le siguieron. Amén, hermanos, atendiendo al llamamiento. El segundo punto es: llamados a seguir al Señor. Llamados a seguir al Señor. Amén, hermanos. Llamados a seguir al Señor. ¿Estamos siguiéndole? La pregunta es: ¿estamos siguiendo? Si usted ya aceptó al Señor, gócese. Pero debemos asegurarnos que cada paso, que cada momento de nuestra vida, estamos siguiendo al Señor. Amén, hermanos. Ellos, ¿qué hicieron, hermanos? De inmediato dice que se levantaron. No le dijeron: ay, Señor, pues estamos trabajando, estamos ocupados, que es el pretexto que siempre usamos. Siempre hay pretextos para seguir a Jesús, ¿o no, hermanos? Siempre hay pretextos para venir a la casa de Dios. Siempre a veces decimos: ay, pero tengo que hacer esto, ay, pero tengo que hacer aquello. Y entonces a veces, hermanos, no atendemos al llamamiento del Señor. La pregunta es, hermanos, ¿estamos en la casa de Dios por qué? ¿Porque es una costumbre? ¿No, hermanos, o sí? Estamos por gratitud, hermanos, sí. Estamos por gratitud, ¿sí, hermanos? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿No será una costumbre, hermano? Decimos: ¿por qué me voy a hacer? Bueno, pues porque me lleva mi papá, ¿verdad? Porque lleva mi mamá. Porque me están insistiendo en que vaya. A veces así sucede, ¿no, hermanos? Pero, hermanos, cuando realmente entendemos por qué estamos aquí. Estamos porque, por gratitud, decía el hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Y porque sabemos que Él está aquí, hermanos. Primeramente dice: porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Su presencia está aquí. A su nombre, Cristo vive. Y entonces nos gozamos, como David decía: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Cuando esto sucede, hermanos, venimos y venimos con diligencia, con gozo, con alegría. Porque hay ocasiones que cuando no lo entendemos dice: ay, puro templo. Por ahí, hermanos, que dice: puro templo, ¿verdad? Y es porque no logramos entender que estar en la casa de Dios, dice el Salmo 133: mirad cuán bueno
y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es delicioso, hermanos, es agradable. Y al final nos dice, ¿por qué? Porque envía Jehová bendición y ¿qué? Entonces gozas, hermanos, porque hoy estamos aquí para recibir bendición. ¿No se oyó? ¿Bendición y qué? Amén, hermanos. Y bien, el segundo punto es, Él nos llamó para seguirle, como a estos dos hombres que fueron los primeros que llamó, que fueron ¿qué? ¿Cómo se llamaban, hermanos? Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Ellos echaban la red. Y ellos fueron llamados. Atendieron al llamado de Dios. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado a cada uno. A veces pensamos que solamente determinadas personas pueden realizar o tienen que realizar las labores en la obra de Dios. Decimos, pues ya que lo haga la hermana Chabelita, o ya que lo haga el hermano Abner. Y siempre decimos, allá que lo hagan. Hermanos, pero esto realmente no es lo que Dios quiere. A cada uno nos ha llamado con un propósito, así como llamó a estos dos varones primero y después le siguió, ¿verdad? Nos dice que después continuó el Señor caminando y llamó a otros, gloria al Señor. ¿A quién llamó, hermanos? Dice, entonces dejando él el acto, las redes le siguieron, y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en el barco de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante el barco y a su padre, le siguieron, respondiendo al llamamiento del Señor. Hermanos, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Bueno, venimos a la casa de Dios, es importante, es parte de lo que tenemos que hacer, no por obligación, sino por gratitud. Amén, hermanos. No por costumbre, sino por gratitud, por amor, porque aquí envía bendición y vida eterna. Amén, hermanos. Venimos a alabar al Señor, venimos a cantarle, venimos a traerle al Señor nuestra ofrenda de gratitud, de alabanza. Y hermanos, entonces esto, venimos a la casa de Dios, venimos también para ser alimentados con la palabra de Dios. De tal manera, hermanos, entonces, que venimos con un propósito definido. Y bien, necesitamos hoy asegurarnos que estamos siguiendo al Señor. Punto 2, Él nos llamó a seguir. Aseguremos de que estamos siguiéndolo. Si usted no ha recibido al Señor, como su Salvador, bueno, pues no espere más. Usted necesita, urgentemente a Cristo en su vida. Pero hoy Él está aquí. Nos dice aquí, hermanos, el versículo 19. Díceles, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál era el propósito, hermanos, entonces? De ser útiles, de realizar una labor, de realizar una función, un trabajo definido. Dijo, y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Entonces Él nos llamó, hermanos, también para que nosotros cumplamos con el trabajo que Él nos ha encomendado. El siguiente punto, que es el tercero, es para ganar a las almas, traer a las almas a las plantas de Cristo. Es decir, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén, hermanos. La pregunta es esta mañana, ¿lo estaremos haciendo hoy? No quiero extenderme mucho, hermanos, solamente atendiendo estos 3 puntos. Primero, nos llamó a arrepentimiento y a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Nos llamó a seguirle. Amén, hermanos. Y tercero, nos llamó a predicar el Evangelio. Amén, hermanos. Llamados atendiendo al llamado del Señor. Así que, hermanos, estos son los 3 puntos.
Después de esto, nos dice entonces y les dijo, volvemos al capítulo 16 de Marcos, versículo 15, y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda, ¿verdad? Miren, el ecumenismo está diciendo, porque según están unidos, ¿verdad? Ahí los que han caído en la trampa, le dicen, pues ya no llamen a nuestra gente, dicen los católicos, ya no llamen a nuestra gente a que asistan a su iglesia, porque bueno, pues ellos son cristianos también, se consideran cristianos. Pero hermanos, no puede haber cristianismo primero sin Cristo. No puede haber cristianismo si no se ha creído en el evangelio, porque esto fue lo primero que predicó el Señor. No se puede ser cristiano si no se es evangélico. Amén, hermanos. Si no se ha creído en el evangelio, porque les dijo, arrepentíos y creed que en qué, en el catolicismo, en el islam, ¿en qué, hermanos? En el evangelio, creed al evangelio. Esta era su predicación. Arrepentíos y creed al evangelio, en el evangelio. Amén, hermanos. De ahí, hermanos, entonces, que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Hay muchas religiones en el mundo, sí, y cada día surgen nuevas, pero hermanos, nosotros somos llamados a predicar el evangelio del reino. Amén, hermanos. De tal forma que, bien, y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la realidad, hermanos. Tan sencillo, tan fácil de entender. Si nosotros somos llamados para predicar el evangelio, es porque de eso depende, hermanos, de nuestra predicación. Depende, hermanos, que abramos nuestros labios para que hablemos de la palabra de Dios a la gente, que les hablemos de las buenas nuevas de salvación, para que ellos vengan al conocimiento de Dios y sean salvos. Así que, hermanos, este trabajo es tan grande, tan delicado, que ha sido encomendado a cada uno de los que hemos creído en el Señor. Es por esto, mis amados, que entonces somos llamados a predicar el evangelio, a ganar a las almas para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es importante, hermanos. Los ángeles quisieran hacer este trabajo y lo harían así rápido, pero ha sido encomendado a nosotros, hermanos, y Él llamó a estos hombres, que eran pocos. Iniciamos con 4, ¿verdad? Con 2, ¿verdad? Que fue Pedro, Simón, Pedro y Andrés, ¿verdad, hermanos? ¿Le siguió quién? Jacobo, ¿verdad? Y Juan. Pero después, hermanos, bueno, el Señor fue llamando a los demás, pero los primeros que Él llamó fueron a Andrés, a Simón y a Andrés, o Simón, Pedro y Andrés, y a Jacobo y a Juan. Mis amados, Él llamó a 12 apóstoles, a 12 discípulos. Y, hermanos, nos dice aquí que hoy el Señor sigue llamándonos a cada uno de nosotros, de tal manera que trasladándonos al capítulo 9 de Mateo, encontraremos en los últimos versículos, bendito sea el nombre del Señor, Cristo vive, el versículo 35 al 38, por favor, hermanos. ¿Ya lo encontraron? Y dice así: y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué, hermanos? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas
como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Decíamos la empresa que nunca hay desempleo. Amén, hermanos. Siempre hay lugar para todos. Bendito sea el nombre del Señor. Algunas veces, lamentablemente, en algunos lugares se peleando porque a lo mejor me va a quitar el puesto, o a lo mejor, hermanos, no, hay lugar para todos, gloria a Dios. Hay lugar para todos y tenemos que trabajar, pero tenemos que hacerlo porque, hermanos, la mies es mucha. Y es por esto que somos llamados, hermanos, para predicar el Evangelio, para ganar a las almas para Cristo. Hermanos, por favor, es una grande necesidad. Tenemos que recordar esto. La mies es mucha, hermanos. Donde quiera hay necesidad. Donde quiera la gente tiene necesidad. Y, hermanos, nosotros tenemos que abrir nuestros labios para hablar de Cristo, para testificar de Cristo y para decirle a la gente que hay una esperanza para ellos. ¿Cristo vive? Que hay salvación, que hay perdón, que hay sanidad para sus almas y para sus cuerpos también. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es la esperanza, hermanos. Estas son las buenas nuevas. Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido, pero es encomendado a nosotros, hermanos. Y nadie queda excluido, hermanos. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, tenemos que cumplir respondiendo al llamamiento para la predicación del Evangelio, para extender el reino de Dios, para que las almas oigan, para que las personas escuchen el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, que solamente es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro Salvador, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación o salud, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Entonces, hermanos, somos llamados a esto. Amén. ¿Cuántos quieren trabajar, hermanos? ¿Y los demás? No, se oyeron como unas poquitas voces por ahí. ¿Cuántos quieren trabajar? ¿Cuántos niños quieren trabajar por el Señor? A ver, levanten su mano los niños que están aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, muchos están ahí abajo. Dios les bendiga. Qué bueno, gracias a Dios. Y bueno, también ellos están preparando para servir al Señor. Bueno, ¿cuántos queremos realmente servir al Señor, hermanos? Atender el llamamiento. ¿Cuándo, hermanos? Porque también esto es algo que quiero culminar con esto. A veces decimos: sí, Señor, yo quiero predicar, pero pues déjame que pase esto, Señor, y déjame que me haga más viejito y y cualquier cosa, ¿no? ¿Qué hicieron los discípulos, hermanos? ¿Qué hizo Simón? Pedro. Dejaron lo que estaban haciendo, estaban ocupados, hermanos. Recordemos, el Señor llama a gente ocupada, ¿sí, hermanos? A gente que está trabajando, a gente que a personas que están en acción, ¿sí, hermanos? Y Pedro le siguió, y también su hermano Andrés, de inmediato le siguieron. Y luego el Señor pasa ¿con quién? Con Jacobo y con Juan. ¿Y qué sucedió, hermanos? Estaban remendando sus redes, y dejaron todo, y a su papá le dijeron: papá, y nos vemos, ¿verdad? Pero ellos le siguieron. Y también otra acción, hermanos, también otro ejemplo fue Mateo, ¿verdad? Él estaba sentado cobrando los tributos, cobrando mucho dinero, porque llegaba mucho dinero, y él también era de los que se embolsaban mucho dinero, ¿verdad? Eran ricos, todos los publicanos eran ricos, nos dice, ¿verdad? Y Mateo estaba ahí, pero el Señor, con solo verle, qué hermoso, ¿verdad, hermano? Con solo verle: Mateo, sígueme. Así que hoy la mirada del Señor es para usted. Susana, Juanita, Hilda,
Avi, Juan, sígueme. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Bien, esta mañana, hermanos, pero tal vez alguien no habría recibido al Señor y hoy usted está dispuesto también a decirle: Señor, yo te necesito. Él está aquí, hermanos, atendiendo al llamamiento de Dios. Hermanos, la mies es mucha, las almas se están perdiendo, y entre ellas nuestra propia familia. Muchos de nuestros familiares están perdidos. ¿Pero qué estamos haciendo por ellos? Somos llamados para esto, hermanos. Y Dios nos reclamará si no lo hacemos, hermanos. Culmino con esto. Pablo dijo, el apóstol dijo: ay de mí si no predico el Evangelio. Pero los veo tristes, hermanos. No sé qué está sucediendo con nosotros. Como que lo estamos pensando mucho, ¿verdad? Como que decimos: ay, Señor, pues como que no quiero dejar mis redes, ¿verdad? Pero esta mañana vamos a orar, hermanos. Recuerden, tenemos que atender al llamamiento y ser sensibles a la voz del Señor. Hoy el Señor está aquí. Solo diga: Señor, tal vez haya problemas, dificultades, porque ciertamente a veces hay cosas que nos detienen. Pero hoy usted puede decirle: Señor, ayúdame. Si tú me llamas, Señor, ayúdame. ¿Quiere orar conmigo, hermano? Llamados por el Señor, atendiendo al llamamiento, respondiendo al llamado del Señor. ¡Sígueme! Solo sígueme. Amén. Deje lo que está haciendo, hermano. Deje las redes. Deje lo que tiene pendiente. Y hoy empecemos a seguir al Señor. Padre, esta hora te damos gracias por tu palabra. Te exaltamos, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias porque así como llamaste a estos dos varones, a Simón Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, y a todos los que llamaste, Señor, a Mateo, ellos, Padre Celestial, de inmediato respondieron a tu llamamiento, atendieron a tu llamado, Señor, respondieron a tu llamado sin objeciones, respondieron a tu voz sin trabas, Padre. Ahora aquí estamos también, Señor, y el llamamiento es para cada uno de los que estamos aquí, de los que hemos creído en ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, tal vez hemos estado entretenidos remendando nuestras redes y haciendo las cosas, Señor, que son secundarias, y no hemos escuchado tu voz, no hemos atendido a tu llamamiento. Pero hoy, Señor, queremos ser tan sensibles como Mateo, el cual, Señor, tú llamaste y de inmediato él te siguió. Como a Pedro, Señor, y a Andrés, y también, Señor, a Jacobo y a Juan, y a todos los que te siguieron, Señor. Tú los llamaste y ellos te siguieron, respondieron de inmediato. Esta mañana, Señor, estamos aquí. Ayúdanos. Te rogamos que quites todo lo que estorba en nuestra vida y que nos ayudes para que podamos, Señor, con amor, con gratitud, Señor, responder a tu llamado, responder a tu llamamiento, Señor. La mies es mucha, Señor, los obreros pocos. Señor, ayúdanos para que podamos nosotros, Padre nuestro, Señor, en esta mañana estar listos para seguirte. Señor, ayúdanos para seguirte, para obedecerte, Señor, para responder a tu llamamiento, responder a tu voz. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre nuestro, por las personas nuevas. Si hay alguien nuevo que quiere recibir al Señor, le pedimos que pase por aquí. Queremos orar con usted. Hoy la voz del Señor es para usted. Yo he venido para buscarte hoy, hijo. Yo he venido para buscarte hoy y para salvarte. Gloria a Dios, qué hermoso. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a
a salvar lo que se había perdido. Aquí hay un joven esta mañana, hay otro joven que viene por ahí. Si usted también en esta mañana no ha aceptado al Señor, pero hoy lo quiere hacer, venga, solamente recuerde lo que le dijo el Señor a Mateo. Mateo, sígueme. Y Mateo de inmediato se levantó y le dijo: sí, Señor, aquí estoy. Gracias por estos varones que esta mañana, gracias al Señor, porque el Señor ha tocado sus corazones y están dispuestos a seguirle hoy. Estamos poniéndonos de pie, hermanos, y orando al Señor. Si hay alguien más que esta mañana quiere entregar su vida al Señor, pues no lo dude, solo venga, como le dijo el Señor a Mateo: sígueme.